Bienvenidos a todos que se están uniendo a este webinar llamado Investigación y Acción, Intercambio de Experiencias con Tomadores de Decisión para la Acción en Salud y Cambio Climático. Estamos dando algunos segundos para que todos aquellos que estén en la sala de espera puedan unirse y vamos a dar inicio en unos minutos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Nuevamente, bienvenidos a todos, muy buenos días, bienvenidos a este evento que hemos preparado el día de hoy desde la iniciativa y el proyecto Salud Global Clima. Este evento se llama, como había mencionado, Investigación y Acción, Intercambio de Experiencias con Tomadores de Decisión para la Acción en Salud y Cambio Climático. Mi nombre es Fernanda Crocker, actualmente coordino el Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá en Guatemala. Además, soy investigadora del estudio Salud Global Clima en Centroamérica y el día de hoy tendré el placer de moderar este evento. En unos minutos vamos a dar a conocer un poco más sobre qué es el estudio Salud Global Clima y qué es lo que nos tiene aquí. Este evento, Diálogos, es una iniciativa del estudio conocido como Salud Global Clima, el cual es liderado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel y por varias instituciones de América Latina. Y el día de hoy nuestro objetivo es generar un espacio de intercambio de experiencias con investigadores y tomadores de decisión de Guatemala y Colombia para avanzar en la acción conjunta sobre salud y cambio climático. Hoy vamos a compartir experiencias, daremos a conocer algunos estudios de Salud Global Clima que están en curso, cómo esta evidencia puede generar recomendaciones de políticas, recomendaciones de acciones, y además deseamos generar discusión sobre cómo la gestión del cambio climático puede incorporarse en la agenda de salud pública. Y mucho de la discusión que vamos a tener hoy está basado en evidencia científica de Salud Global Clima. Vamos a tocar algunos temas como la seguridad alimentaria, las inundaciones y la equidad en salud, específicamente en ciudades mayores de 100,000 habitantes. Así que agradecemos realmente la presencia de los panelistas que nos acompañan desde la academia y desde el gobierno, actores de gobierno muy relevantes de los ministerios de salud y los ministerios de ambiente de Guatemala y Colombia. Agradecemos también a todas las personas interesadas que nos acompañan el día de hoy. Nos interesa saber de ustedes de dónde se están conectando, desde dónde nos están viendo. Por favor, háganos saber en el chat el país del cual nos están viendo y la institución. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a hablar un poco sobre el estudio Salud Global Clima y vamos a hablar de la agenda del día de hoy y luego comenzamos. El estudio del cambio climático y salud urbana en América Latina, el estudio Salud Global Clima, se basa en el rol que tiene la evidencia científica para generar cambios. Es muy importante la evidencia científica en nuestras ciudades y en nuestra región porque es muy limitada cuando se trata de la relación que tiene el cambio climático y la salud. Así que tratando de responder a esta limitada evidencia, la idea es documentar impactos sobre la salud y el medio ambiente, proyectar impactos y desafíos para el futuro, documentar y modelar la efectividad de políticas de intervenciones de adaptación y mitigación, orientar la planificación y priorizar acciones y empoderar a la abogacía y justificar la asignación de recursos en este tema. Esta es una red de investigación nacida en el 2015, liderada por la Universidad de Drexel en Estados Unidos, en Filadelfia. Es un equipo multipaís, es un estudio multicéntrico e interdisciplinario. Hay una colaboración entre 15 instituciones y hay una gran infraestructura y plataformas de datos
para la investigación que abarca 371 ciudades en 11 países de Latinoamérica y Estados Unidos. Nuestros objetivos para el quinquenio 2023 y 2028 es generar evidencia nueva y relevante sobre cambio climático y salud para América Latina, evaluar el impacto esperado en salud de políticas de mitigación y adaptación, fortalecer la capacidad regional para generar mayor investigación e incidencia política en el futuro, informar acciones sobre cambio climático en política pública para la salud. ¿Qué tipo de información hemos estado compilando desde el 2015 hasta la fecha? Tenemos, como les había comentado, información de más de 371 ciudades con más de 100,000 habitantes. Dentro de estas ciudades también tenemos información de subciudades, es decir, unidades más pequeñas que un área metropolitana, por ejemplo, más de 560 variables en una gran variedad de temas. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de información que tenemos por ciudades para cada uno de los países que participan en este proyecto. Los temas en los cuales hemos ido recolectando, compilando y armonizando estas variables o estos indicadores abarca salud, como la mortalidad, la esperanza de vida, factores de riesgo, comportamientos relacionados con la promoción de la salud, la violencia, el ambiente natural y construido, por ejemplo, datos de contaminación, de temperaturas extremas, inundaciones, uso de suelo, espacios verdes, transporte y datos sobre equidad social, condiciones de la vivienda, educación, empleo, segregación, coeficiente de Gini en la ciudad, inequidades, el PIB, la pobreza. Para ello hemos utilizado censos, estadísticas vitales y mucha información de encuestas nacionales en cada uno de estos países. El día de hoy tenemos una agenda muy buena, esperamos que se queden con nosotros hasta el final. Vamos a tener como primera presentación a cargo del doctor Juan Pablo Rodríguez de la Universidad de los Andes, también investigador de salud urbana y clima, quien nos va a hablar sobre la inequidad en la exposición a inundaciones en ciudades de Latinoamérica, seguido por la maestra Daniela da Costa del INCAP y Salud Urbana Clima, con su presentación Cambio Climático y Seguridad Alimentaria en Ambientes Urbanos. Luego tenemos la participación del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, a cargo de Diego Moreno, y su presentación Mitigación y Adaptación de Cambio Climático desde el sector salud en Colombia. Y también la participación del ingeniero Gerardo Ortiz del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la República de Guatemala, con la integración del componente de cambio climático en el sector salud y la hoja de ruta en Guatemala. Seguidamente vamos a tener un panel de discusión y si da tiempo vamos a poder integrar algunas preguntas del público. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, díganos su nombre, su institución y para quién va dirigida su pregunta. Y vamos a concluir con algunas reflexiones finales para el cierre del evento. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Esperamos que sea realmente un ambiente muy rico para la discusión el día de hoy. Y voy a pedirle favor al doctor Juan Pablo Rodríguez que comparte su presentación mientras yo les comparto un poco más de la hoja de vida de Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. ¿Me podrían confirmar si ya se ve la presentación? Se ve muy bien. Juan Pablo es profesor asociado de la Universidad de los Andes, pertenece al Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental, el CIA, de la misma universidad y es miembro del Joint Committee of Urban Drainage de la International Water Association y la International Association of Hydro Environment Engineering and Research. Juan Pablo es ingeniero ambiental e ingeniero civil y magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Su doctorado lo realizó en el Imperial College London en modelación de sistemas de drenaje urbano. Su trabajo de investigación se ha desarrollado en el área del manejo sostenible del agua urbana, la cual se fundamenta en las siguientes líneas de investigación: sistemas de drenaje urbano sostenible, gestión del drenaje urbano y gestión del uso y tratamiento del agua. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, Fernanda, por la presentación y pues por la invitación que me hacen a este espacio.
Digamos, yo quiero hablarles de justamente de las desigualdades sociales en relación a la exposición a inundaciones en nuestras ciudades en América Latina y cómo esta desigualdad se relaciona con el mismo entorno urbano pues presente en nuestras ciudades en la región. Bueno, pues digamos que creo que para todos es información ya conocida, pero vale la pena arrancar y hacer énfasis en esto. Las inundaciones son actualmente el desastre natural más común que tenemos a escala global. En esta gráfica se puede observar la evolución en las últimas, tal vez, 5 décadas, desde la década de los 70 del siglo pasado hasta información relativamente reciente, de cómo ha venido cambiando la distribución y la frecuencia de algunos de los desastres naturales más comunes, como por ejemplo las sequías, los eventos de clima extremo, deslizamientos, incendios, movimientos de masa, de tierra en masa, actividad volcánica y también otro tipo de estos desastres naturales, pero vemos que los más comunes, los más recurrentes a escala global y que vienen incrementándose pues de forma muy clara y dramática en las últimas décadas, pues es el tema de las inundaciones que afectan pues gran parte de las ciudades en el mundo. Esto pues se debe a varias razones, no solamente a una en particular, pero podemos decir que el cambio climático pues ha aumentado el riesgo de inundaciones, ha aumentado la frecuencia con la que estos eventos ocurren, ha aumentado la intensidad con la que estos eventos ocurren y por ende también ha incrementado el impacto que estos eventos, digamos que naturales, si se quiere, pues el impacto que tienen en nuestro entorno pues cada vez es más evidente. Eh, Mucho del análisis de, digamos, a escala global del impacto de estos eventos de inundación se ha enfocado mucho en pérdidas económicas y eso pues refuerza aún más el tema de las inequidades sociales, particularmente en regiones como la de América Latina, pero tal vez tenemos todavía mucho que estudiar, analizar y entender sobre el impacto sobre las personas, el impacto sobre el bienestar y en particular sobre el impacto en la salud de nuestras comunidades. Y por eso este proyecto Salurbal y Salurbal Clima pues tienen digamos que llenan un vacío muy importante que necesitamos, en donde necesitamos más información y más evidencia científica para aportar con soluciones y digamos que aspectos de manejo y mitigación de los impactos posibles. ¿Cuál fue el propósito del estudio? Pues fue analizar particularmente diversas ciudades en Latinoamérica. El propósito fundamental fue tratar de describir las desigualdades sociales en la exposición a inundaciones, entenderlas en mayor detalle y tratar de describir las asociaciones que hay entre esta exposición a escala de barrios con las características del ambiente construido y del ambiente urbano. Este estudio fue publicado recientemente en la revista Nature Cities y allí pueden encontrar pues todos los detalles de este estudio. Este estudio hace parte del proyecto Salurbal, que como ya se describió pues previamente, se centra en entender y dar información que apoye la política pública o el desarrollo de política pública en América Latina, con un amplio conjunto de instituciones en los Estados Unidos y muchas en la región, como por ejemplo las de Guatemala, el Instituto de Nutrición y el Centro de América y Panamá, pues digamos que hacen parte de este espacio particular el día de hoy. Yo, como se presentó al inicio, yo soy profesor en la Universidad de los Andes. Colombia es uno de los socios de este proyecto y que participo en este estudio que estoy presentando acá. Como también ya se mencionó, pues el proyecto Salurbal ha venido recabando gran cantidad de información a escala de ciudades y barrios en diferentes países de América Latina, información de ciudades de más de 100.000 habitantes en 11 países de la región. Se tiene información a diferentes escalas espaciales, desde la escala de ciudad a subáreas urbanas, llegando hasta la escala más pequeña de barrio. Digamos, del estudio se ha recabado información de más de 370 ciudades distribuidas en diferentes países de América Latina. Y como también ya se mencionaba previamente, este proyecto ha venido consolidando una base de datos única que comprende información tanto de salud como de ambiente construido, como de equidad social a esas diferentes escalas espaciales, lo que posibilita tener un mejor entendimiento del impacto de diferentes fenómenos en la salud y el bienestar de las comunidades. Entonces, es un verdadero privilegio contar con esta información consolidada, validada, actualizada, para poder derivar de allí análisis a escala de la región y que permitan de allí, pues, digamos que direccionar esfuerzos de política pública en nuestros países y nuestras ciudades.
En el caso particular de este estudio de inundaciones, se hizo uso adicional de una base de datos global que se llama la DFO, que es digamos que es una base de datos de observaciones de inundaciones que inicialmente se originó en Dartmouth, en los Estados Unidos. Actualmente la maneja la Universidad de Colorado también en los Estados Unidos, y tiene la característica que, digamos, como que identifica y almacena información de eventos, grandes eventos de inundación que han sido reportados en noticias pues alrededor del mundo, que se complementa con información satelital para, digamos que complementar algunas métricas para un subconjunto de eventos. En este caso particular de este análisis se utilizó casi cerca de 20 años de información, para ser más preciso, 18 años de información desde el 2000 al 2018. Allí se comprenden más o menos unos 920 eventos de inundación en todo el mundo, con una resolución digamos que podríamos decir fina, de 250 metros por 250 metros, un píxel donde se identifica cuántos eventos de inundación en este periodo de tiempo se han venido registrando en estos reportes de noticias. Y también se complementa con otras métricas complementarias, como por ejemplo, de cuál es la extensión máxima del área inundada, cuál fue la duración de la inundación en días, las fechas en las que ocurrió. Y esta fue la información que se utilizó pues para poder cuantificar esa desigualdad o inequidades sociales para estas inundaciones reportadas. Claramente, como toda base de datos, pues tiene un potencial enorme al ser una base de datos global que permite hacer como comparaciones en diferentes regiones del mundo. También tiene algunas desventajas, si se quiere, y es que se centra particularmente en aquellos eventos de inundación que aparecen en las noticias, que no son, pues claramente son los que tienen un mayor impacto, un mayor, digamos que tienen una mayor área inundada, probablemente duraron más tiempo, y omitimos un subconjunto de eventos de inundación no tan extremos, pero que igual generan un impacto muy importante en la salud y el bienestar de las poblaciones. Pero digamos que es una base de datos ampliamente utilizada, que tiene la gran ventaja de poder utilizar información, si se quiere, estandarizada a nivel global. Para que se den una idea del tipo de información que se puede derivar de esta base de datos, este es el caso de la ciudad de Medellín, acá en Colombia. Se tiene una grilla donde en cada píxel se puede saber en ese periodo de tiempo analizado cuántos eventos de inundación registrados se observan. Y recuerden, el tamaño de la celda es de 250 metros por 250 metros, que coincide bien con una escala pequeña de análisis dentro de las ciudades, que sería el de los barrios. Perfectamente coincide con esta escala y nos permite derivar como conclusiones diferenciadas para los diferentes contextos en estas subunidades espaciales dentro de las ciudades. ¿Cuál fue entonces la aproximación? Las métricas principales que se utilizó fue el número de inundaciones en cada uno de los barrios, derivada de esta base de datos global de inundaciones. Se cruzó con información de población y nivel educativo en cada uno de los barrios, información obtenida a través de los censos oficiales de cada una de nuestras ciudades y nuestros países. También se utilizó información del ambiente construido, justamente el proyecto Salurbal, la base de datos que se ha venido consolidando en años recientes. Entonces se hizo el cruce de este raster o información espacializada de las inundaciones con la información de Salurbal, y se hizo esto a escala de barrio. Solo se tuvo en cuenta las ciudades con eventos registrados de inundación. No todas las ciudades tenían eventos registrados en esta base de datos. Nos quedamos con un subconjunto que corresponde a un número amplio, pero no absolutamente todas las ciudades de las cuales hay información, porque el enfoque del estudio también busca entender las inequidades a escala dentro de las ciudades, no solamente comparativo entre ciudades, sino también dentro de una ciudad, qué tanta inequidad o no existe a escala de cada una de las ciudades. Todo esto también se unió con información de Salurbal del ambiente construido y social, y se hizo esta descripción que les indiqué de inequidades a la exposición a inundaciones, teniendo en cuenta como una variable descriptiva el nivel educativo, qué porcentaje de la población adulta tiene educación primaria, y lo que se trató de estimar fue la razón de probabilidad de inundación en barrios de bajo nivel educativo en comparación a los de alto nivel educativo. Y se hizo esta descripción de qué asociaciones hay entre estas razones de probabilidad de inundación con el ambiente construido. Los barrios analizados son más de 44.000 barrios, para ser exacto, 44.698 barrios, que tienen la mediana de la población es de algo más de 2.000 habitantes, con una mediana del área de 0.36 kilómetros cuadrados. Eso es básicamente un rectángulo de 600 metros por 600 metros. Se analizaron, recuerden que les decía que solamente las ciudades que tenían por lo menos un registro de inundación en este periodo de 18 años, de las 371 ciudades de Salurbal, ese subconjunto corresponde a 276 ciudades en 8 países.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá, cubriendo una población total de 228 millones de personas. Y acá aparece gráficamente esa distribución de las ciudades analizadas. En azul, las ciudades que tienen por lo menos un evento de inundación registrado en la base de datos que se utilizó, y en gris, aquellas ciudades que se excluyeron del estudio por no tener ningún evento registrado. Pues encontramos algo que creo que ya sabíamos con anticipación, y es que claramente hay una inequidad importante en la región. Esto se observa cuando, por ejemplo, analizamos a escala general y en promedio. Básicamente, más del 15% de la población en América Latina vive en barrios propensos a inundaciones. Y si eso se compara como, digamos que son casi el 16% de la población vive en este tipo de condiciones, barrios propensos a inundaciones, es evidente las inequidades cuando empezamos a hacer la discriminación por nivel educativo. Ustedes ven en la tabla a la derecha los diferentes quintiles, siendo el 1 el de más bajo nivel educativo y el quinto quintil el de más alto nivel educativo, donde ustedes ven que en el quintil 1 el 24% de la población vive en barrios propensos a inundaciones, mientras que en el quintil 5, en el nivel más alto educativo, solamente corresponde a algo más del 5%. Esto lo que nos dice es que en toda la región los barrios o vecindarios con menor nivel educativo tienen más de 4 veces más de probabilidad de haberse inundado de acuerdo a estos registros históricos que se utilizaron. Ustedes ven también en la gráfica que está a la derecha, cuántos de esos corresponden a eventos que, digamos que ciudades que tienen solamente un evento o ciudades que tienen varios eventos registrados. Y si uno analiza aquellos barrios en donde hubo más de un evento de inundación registrado, es aún más clara esa inequidad. Ustedes ven acá diferentes paneles, teniendo en cuenta tanto barrios que tienen un solo evento de inundación como barrios que tienen múltiples eventos de inundación. Acá aparecen 6 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y es aquellos barrios donde hay más de una inundación en ese periodo analizado, es aún más evidente que si se compara con aquellos que tuvieron solamente una inundación, es aún más evidente estas inequidades sociales. Entonces, cuando analizamos, no solamente comparativamente en la región, sino dentro de cada una de las ciudades, también se hizo el mismo análisis de cuál es la razón de probabilidad de inundación en los diferentes quintiles, particularmente comparar el quintil de menor nivel educativo frente al de mayor nivel educativo, pero ya a escala de una misma ciudad, de esto qué tan inequitativo es. Se utiliza un modelo binomial lineal, donde un valor mayor de 1 indica que hay una mayor probabilidad de inundación en los vecindarios o barrios con menor nivel educativo, y encontramos que la mediana de esta razón de probabilidad es de 8.3. Es 8.3 más alta la probabilidad de inundarse en barrios de menor nivel educativo que barrios de mayor nivel educativo, los más altos niveles educativos dentro de las ciudades. Y hay una gran variabilidad de estos datos. Tenemos casos extremos, como por ejemplo que esta relación de probabilidad en algunos casos puede ser incluso a mayor de 100, indicando que los barrios de muy alto nivel económico verdaderamente no se inundan casi en comparación a los barrios con menor nivel económico digamos, como de educativo también. Esto, digamos, como que es consistente en todos los países. 80% de las ciudades analizadas tienen mayores razones de probabilidad de inundación en barrios con bajo nivel educativo cuando se compara con los barrios de alto nivel educativo. El caso más alto es el de México, donde el 86% de las ciudades pues tiene esta característica, pero vean ustedes que el país que tiene el valor mínimo es igual a un valor alto. Un 73% de las ciudades en Brasil, por ejemplo, tienen mayores razones de probabilidad de inundación en barrios de bajo nivel educativo versus los de alto nivel educativo, evidenciando nuevamente estas grandes inequidades que hay dentro de nuestras ciudades. Después de haber descrito digamos, como estas inequidades de forma general en la región, pero también analizando dentro de las ciudades, se analizaron las asociaciones que hay de estas inequidades con el ambiente construido. Se utilizaron modelos binomiales multinivel, donde se encontraron diferentes características que están asociadas con esas inequidades. ¿Qué hace que sea más una zona o un barrio más propenso a inundarse? Por ejemplo, la cercanía o no a estar en una zona costera. Claramente, como ya indiqué, el bajo nivel educativo es otra de las características asociadas. Estar en una zona de baja densidad, tanto poblacional como de intersecciones de infraestructura vial, también lo hace más propenso a inundarse. A mayor verdor, a mayor infraestructura verde, también lo hace más propenso. Al estar más lejos del centro de las ciudades, también lo hace aún más propenso. Y las bajas pendientes, digamos, en las ciudades también contribuye digamos, como a describir
estas probabilidades de inundación inequitativas dentro de nuestras ciudades. Entonces, en resumen, en toda la región, cuando lo comparamos de forma agregada, todos los barrios con menor nivel educativo tuvieron más de 4 veces más de probabilidad de experimentar inundaciones cuando se compara con aquellos de mayor nivel educativo. Dentro de las ciudades hay una gran y una enorme inequidad en el riesgo de inundación, valores hasta 8 veces mayores cuando comparamos zonas de nivel bajo educativo con zonas de alto nivel educativo, y particularmente barrios costeros, periféricos, con bajas densidades se inundan más que los que no corresponden a estas características. Eso era lo que tenía para compartir de momento. Muchísimas gracias. Espero haber estado a tiempo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Con el tiempo, excelente. Vamos a tener un espacio para generar discusión y hacer algunas preguntas sobre esta excelente exposición al final de todas las presentaciones. Así que vamos a dar preámbulo a la presentación de la maestra Daniela da Costa. Daniela, por favor, puedes comenzar a compartir mientras compartimos también un poco de tu hoja de vida. La maestra Daniela da Costa es una epidemióloga social con formación en biología. Actualmente trabaja en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Tiene amplia experiencia en salud urbana, cambio climático y enfermedades no transmisibles, participando en proyectos regionales como Salurval Clima. Su experiencia incluye análisis de datos, redacción científica e investigación en salud pública en Guatemala y otros países de Centroamérica. Ha contribuido a la respuesta nacional frente al COVID-19, participando en estudios sobre la aceptación de vacunas, intervenciones digitales en salud y evaluaciones de salud intercultural. Daniela tiene una maestría en epidemiología social del University College London y ha recibido formación en salud global a través del programa Emerging Voices for Global Health. Su trayectoria profesional abarca funciones en investigación, consultoría y coordinación de campo, con contribuciones reconocidas en temas como el diálogo sobre vacunación, salud y enfermedades transmitidas por vectores. Bienvenida, Daniela, y adelante. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues yo les voy a presentar... Daniela, ¿puedes acercarte un poco más para que te escuchemos mejor? Gracias. Claro. ¿Me escuchan bien ahí? Mejor, gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación, Fernanda, y muchas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo les voy a presentar esta investigación que está en curso, les voy a presentar la metodología y la justificación de la investigación temperatura e inseguridad alimentaria urbana en México, Guatemala y Colombia. Este es un estudio de Salurval Clima. Les voy a presentar un poco los antecedentes, los objetivos que tenemos, cuáles son los métodos que vamos a hacer, nuestro plan de análisis, algunas limitaciones y fortalezas que hemos encontrado y cuáles son las reflexiones finales del equipo. Entonces, sabemos que los eventos climáticos extremos son cada vez más comunes en las ciudades. En el 2019 se documentaron olas de calor generalizadas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y hasta ahora, 8 de los 9 años más calurosos que han ocurrido entre 1880 y el 2019 han ocurrido desde el 2010. Esto es debido a que las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano están acelerando el cambio climático y en las ciudades se predice que las temperaturas máximas podrían llegar a aumentar entre 2 y 8 grados. Y esto se atribuye a que el proceso de urbanización ha contribuido al aumento de temperatura, principalmente porque hay una pérdida de cobertura boscosa, porque los centros urbanos tienden a retener más calor por el concreto y por la contaminación ambiental. Y esto tiende a crear un efecto de islas de calor, donde la temperatura en los núcleos urbanos, que es donde se concentra la mayor cantidad de la población, tienden a tener las temperaturas más altas. En Guatemala, durante el 2024, experimentamos los efectos de temperaturas extremas, ya que se registraron temperaturas mayores a 30 grados en la ciudad de Guatemala y en otros sectores del país, como en Escuintla, que se encuentra al sur, se registraron temperaturas de hasta 40 grados. Y esto lo pudimos ver también en los titulares de prensa, en donde se reportaban las olas de calor en Guatemala. ¿Cuáles son los efectos del aumento de la temperatura en la salud? Hasta ahora la evidencia ha encontrado que la exposición a la temperatura extrema representa riesgos para la salud tanto a corto como a largo plazo, ya que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y enfermedades renales, así como podría llegar a tener efectos en la salud mental.
Y es que el aumento de la temperatura no ocurre solo. El aumento de la temperatura interactúa con otros factores como la humedad, los niveles de contaminación ambiental y la pérdida de espacios verdes. Este estudio, realizado por el equipo de Salurval durante el 2022, encontró que el riesgo de mortalidad aumenta más rápidamente con el calor extremo que con el frío extremo. Esto quiere decir que el aumento de 1 grado centígrado en las temperaturas altas podría conllevar un mayor riesgo en la mortalidad para la población comparado a un aumento a la disminución de 1 grado en las temperaturas frías. Ahora, ¿qué es la seguridad y la inseguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es cuando todas las personas de un hogar en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias para poder llevar así una vida activa y sana. Mientras que la inseguridad alimentaria es cuando las personas de un hogar cuentan con una disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados y seguros, o tienen una capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos de forma socialmente aceptables. Entonces, ¿cómo se asocia la temperatura con la seguridad alimentaria? Pues la temperatura, cuando aumenta, puede llegar a provocar inseguridad alimentaria por medio de 2 mecanismos: los mecanismos a largo plazo y los mecanismos a corto plazo. A largo plazo, el aumento de temperatura podría disminuir la disponibilidad de agua, creando sequías y así comprometer la salud de los cultivos y provocar a que estén más vulnerables a patógenos, afectando la producción agrícola y comprometiendo los precios y el acceso a los alimentos. Entonces, un aumento de la temperatura podría comprometer la producción, la distribución y el acceso a los alimentos, y esto podría conllevar un aumento de precios y una menor disponibilidad de alimentos para las personas. Ahora, los mecanismos a corto plazo. De estos existe una evidencia más limitada, y dado que en Salurval nos enfocamos más en las ciudades, queremos explorar cuáles son los mecanismos que actúan en las ciudades, que actúan en la asociación entre la temperatura y la inseguridad alimentaria. Este estudio, que recientemente se acaba de publicar, encontró que el aumento de temperatura puede aumentar la seguridad alimentaria, ya que el aumento de temperatura afecta la salud y compromete la capacidad de las personas para trabajar y generar ingresos, y esto entonces reduce su posibilidad de comprar alimentos. Las personas que tienen trabajos donde están más expuestos al calor pueden experimentar un mayor esfuerzo físico, y esto podría disminuir su productividad debido al calor. Entonces, el calor parece agravar la seguridad alimentaria en las personas con empleos vulnerables, como las personas del sector informal, vendedores ambulantes, vendedores de comida o constructores. Y estas son las personas cuyos ingresos dependen de su trabajo diario. Y entonces la pérdida de productividad podría implicar una pérdida de ingresos, y esto a su vez podría comprometer la capacidad de adquirir alimentos. Es por ello que nuestro objetivo es identificar la asociación entre el aumento de la temperatura y la inseguridad alimentaria en ciudades de México, Colombia y Guatemala. Y para ello hemos planteado la hipótesis que la proporción de hogares que experimentan inseguridad alimentaria moderada y severa aumenta a medida que aumenta la temperatura. Como ya mencionamos previamente, nosotras estamos definiendo inseguridad alimentaria como la disponibilidad limitada e incierta de alimentos nutricionalmente adecuados y seguros, o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos de forma socialmente aceptable. ¿Cómo estamos midiendo la inseguridad alimentaria? Por medio de la escala latinoamericana y del Caribe de seguridad alimentaria, más conocida como ELSA. ELSA es una herramienta para medir los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares, y ha sido diseñada y adecuada específicamente para medir la inseguridad alimentaria en los hogares de América Latina. Tiene 15 preguntas, de las cuales la pregunta 1 a la 8 evalúan las condiciones en el hogar y dimensiones de inseguridad alimentaria de los adultos del hogar, y de la pregunta 9 a la 15 evalúan las condiciones de inseguridad alimentaria de los menores de edad en el hogar. Todas las preguntas son dicotómicas, con respuestas sí y no. Cada respuesta sí representa 1 punto, mientras cada respuesta no representa 0 puntos. Entonces, la escala evalúa las preguntas de forma gradual, cubriendo distintas dimensiones del hogar, de los adultos y de los menores.
Tenemos la inseguridad alimentaria leve, en donde se disminuye la calidad de los alimentos, la inseguridad alimentaria moderada, donde se disminuye la cantidad de alimentos, y en la seguridad alimentaria severa, esta disminución ya implica, esta disminución ya implica abstenerse de comer, o sea, pasar un día de hambre y caer en hambruna, ¿no? Entonces, nuestras fuentes de datos son encuestas nacionales de salud o nutrición que han sido previamente armonizadas por el equipo de Salud Urbal. Nuestra exposición es la temperatura del 2005 al 2023. Este dato proviene del Centro Europeo para el Pronóstico de Rango Medio del Clima, y nuestro desenlace son los niveles de inseguridad alimentaria. Las covariables para las cuales que queremos evaluar si están asociadas son, vamos a manejarlas a nivel individual, evaluando únicamente los datos del jefe de hogar, a nivel de hogar y a nivel de ciudad. Nuestro plan de análisis va a ser un análisis descriptivo, y también vamos a hacer un análisis de regresión ordinal multinivel, porque nuestro desenlace tiene 4 categorías. Si ustedes recordarán, nuestro desenlace es inseguridad alimentaria, y tenemos sin inseguridad alimentaria leve, moderada y severa. Entonces, nuestra exposición es el aumento de la temperatura. Aquí vamos a buscar nosotras el 10% de días más calientes del año. Y a partir de eso vamos a identificar el número de días calientes la semana previa a la encuesta, y también si la semana previa a la encuesta fue una semana caliente. Una semana caliente la estamos definiendo como una semana en donde 3 o más días de esa semana están en este 10% de días más calientes. Luego vamos a ajustar para las variables de hogar, para las variables de ciudad, para las variables de hogar y de jefe de hogar. Ahora, también estamos ajustando por empleo, y otra cosa que queremos explorar es si la asociación entre la temperatura y la inseguridad alimentaria cambia según el tipo de empleo de las personas. Y esto lo queremos explorar para identificar si las personas con empleos informales podrían tener mayores niveles de inseguridad alimentaria. Recordemos que las personas con empleo informal, como se mencionó, son las personas que no cuentan con una estabilidad de ingresos ni con coberturas sociales, y sus ingresos varían de acuerdo a la actividad que realizan diariamente. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Pues primero, esperamos realizar una descripción de los niveles de seguridad e inseguridad alimentaria en las ciudades de América Latina, de Guatemala, Colombia y México, identificar el sector de la población más vulnerable a la inseguridad alimentaria, dado el aumento de temperatura en estas ciudades de América Latina, y generar evidencia para entender cómo el aumento de las temperaturas está asociado con el nivel de inseguridad alimentaria en los hogares. Les recomiendo seguir las redes de Salud Urbal y las redes del INCAP, porque vamos a estar compartiendo nuestros hallazgos el próximo año. Ahora, queremos señalar algunas de las fortalezas y limitaciones de este estudio. Primero, nuestras fortalezas es que contamos con datos armonizados de la plataforma de Salud Urbal, que nos permite hacer comparaciones entre ciudades en una de las regiones más urbanizadas del mundo. Segundo, el uso de encuestas nacionales, que nos permite tener variables a nivel de hogar y a nivel de individuos. Y tercero, es que esta investigación va a abonar a la limitada evidencia que existe en la región sobre cambio climático e inseguridad alimentaria en los ambientes urbanos. Ahora también tenemos algunas limitaciones, como la poca disponibilidad de los datos, ya que en países como en Guatemala no se cuenta con toda la escala, solo con algunas dimensiones de la escala de ELSA, y varios países no recolectan esta información. Y también el uso de encuestas transversales limita la posibilidad de establecer causalidad. Aún así, desde el INCAP creemos que contar con evidencia relevante sobre la relación entre la temperatura y los niveles de inseguridad alimentaria en las ciudades podría contribuir con establecer medidas de mitigación, como sistemas de alerta temprana, establecer redes de protección social para los grupos más vulnerables, y también generar políticas públicas que protejan a las poblaciones más vulnerables a inseguridad alimentaria. Y también estamos anuentes que existen retos para los países para identificar a los actores más relevantes que podrían dar respuestas a los efectos del cambio climático y la salud alimentaria, pero creemos que interacciones como la que tenemos el día de hoy pueden ser plataformas que nos ayuden a promover la discusión intersectorial y generar mayor comunicación entre los actores relevantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Excelente.
Tenemos algunas preguntas para ti que vamos a hacerte más adelante. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida al ingeniero Diego Moreno, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, ingeniero. Podemos comenzar a compartir su presentación. Voy a platicarles un poco más del CV de Diego Fernando Moreno. Diego Moreno es biólogo, es especialista en Derecho Ambiental y magíster en Salud Pública. Actualmente se desempeña como profesional especializado en la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social, donde es el referente técnico en cambio climático y conservación de la biodiversidad. Ha liderado la formulación e implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del sector salud en su componente de adaptación, actualmente en proceso de actualización, así como la elaboración del Plan de Biodiversidad y Salud en alineación con la decisión 1619 de la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ha ejercido como docente universitario y asesor de proyectos de investigación. Muchísimas gracias, Diego, por estar hoy con nosotros. Tienes la palabra. Adelante. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Y están viendo mi cámara? Es que yo no me veo. Aún no. Vale, voy a ver qué pasa. Bueno, mientras tanto voy a ir compartiendo la pantalla. Adelante. Pues, por favor, me confirman cuando estén viendo la pantalla. ¿Podemos ver la pantalla? Listo, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ahí está. Ahí. Eh, Listo, muchas gracias por la invitación. Pues nada, ya eh, me presentaron, entonces la idea hoy es contarles sobre los avances que se tienen en las acciones de mitigación y adaptación en cambio climático desde Colombia, con miras a la toma de decisiones en salud pública y toma de decisiones para el sistema de salud. Inicialmente, me gustaría contarles algo acerca de los retos que tenemos en Colombia. Colombia, pues por su ubicación geográfica y por estar en una zona tropical y subtropical, pues tiene temperaturas distintas en los diferentes municipios, en las diferentes ciudades del país. Sin embargo, en los últimos 3 años se han registrado cada que termina el año, en el año siguiente, el Instituto de Meteorología del país hace un análisis de cuáles han sido las máximas temperaturas registradas en cada una de las ciudades. Y es importante mencionar que en el 2023 se generaron un nuevo récord de temperaturas registradas en el país. Sin embargo, en 2024 se vuelven a registrar 16 municipios que superan su máximo histórico de temperaturas del país. Esto quiere decir que tenían temperaturas, por poner un ejemplo, de Cúcuta, norte de Santander, de 38,4 grados centígrados máximo y alcanzó a llegar a 39,5. O el caso de Jerusalén, que estábamos en 41,8 grados centígrados como temperatura máxima histórica y llegó en el 2024 a los 43,4. Eso determina un reto bastante importante desde el punto de vista de temperaturas no óptimas, y es porque básicamente la población que tenemos es una población vulnerable al calor extremo, no solo porque muchas personas se encuentran asentadas en climas tropicales y subtropicales con temperaturas altas, sino que también se generan muchos golpes de calor que son materializados en entradas a urgencias precisamente por esta situación de golpe de calor o por exacerbación de alguna sintomatología, por ejemplo, relacionada con, con hipertensión y procesos cardiovasculares también. Y por supuesto que los trabajadores al aire libre también, y en curso de vida, niños y adultos mayores.
Por otro lado, pues tenemos los periodos de lluvia, ¿no? Que aumentan la carga de enfermedad. Aquí tenemos periodos de lluvia y periodos secos. Y esa carga de enfermedades específica en infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda, enfermedades transmitidas por vectores, específicamente malaria y todas las arbovirosis pues incluyendo dengue, zika, chikungunya. Y pues otras de manera un poco indirecta, que es malnutrición y las alérgicas como rinitis y asma. También, obviamente, los eventos climáticos extremos. Estos son fotos de los últimos 2 años en Colombia, en donde tuvimos una sequía en el río Amazonas, pero al mismo tiempo también hemos tenido hace unos cuantos años el huracán Iota con una afectación sobre Providencia. Los deslizamientos, los fenómenos de remoción en masa que suceden sobre todo en la zona andina, pues por la topografía. Una ciudad muy turística que muchos de ustedes conocerán, que es Cartagena, que está teniendo inundaciones y cada vez la línea de playa se está cortando mucho más. Todo eso pues hace que sumado también a la expansión del nicho ecológico, por ejemplo, de algunos arbovirus como el dengue, pues se convierta en un reto muy amplio que requiere una respuesta del sector salud. Y desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de salud, pues aparte de ese aumento de la carga, también vamos a tener daños sobre la infraestructura hospitalaria por eventos climáticos extremos. Si le sumamos la pérdida de horas de trabajo por incapacidades, los recursos que hacen falta y que tenemos muy pocos establecimientos de salud que se consideran como resilientes al clima y ambientalmente sostenibles. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y es como la experiencia que queríamos mostrar hoy, es desde lo nacional en cuanto a la coordinación sectorial, porque es claro que tenemos o requerimos de una coordinación intersectorial en todos los países. Eso nosotros lo hacemos con una instancia que se llama la CONASA, que es la Comisión Nacional de Salud Ambiental. Sin embargo, a pesar de que teníamos ya esa instancia intersectorial, no teníamos una instancia fuerte sectorial. Esto estaba recayendo sobre una sola subdirección, en este caso a la que pertenezco, y ya con el Comité Sectorial de Cambio Climático, que se reglamenta por resolución, ya aquí participan todas las áreas del ministerio y participan em, las entidades adscritas, institutos de investigación y todas las entidades que tienen que ver con aseguramiento y prestación de servicios. Entonces, esto nos da ya una facilidad para tomar decisiones en el sector salud. También pues hemos generado y venimos generando algunos insumos técnicos para la toma de decisiones. Mensualmente emitimos un boletín de clima y salud que lo hacemos con el IDEAM, que es nuestro Instituto de Meteorología del país, y el Instituto Nacional de Salud, que es como nuestro brazo técnico en salud pública. Y pues nosotros desde Ministerio de Salud, allí se hacen unas predicciones o se utilizan más bien las predicciones climáticas para generar unas recomendaciones en salud con unos algoritmos ya estandarizados en donde se puede evidenciar cuáles podrían o se estiman que van a ser las enfermedades sensibles al clima que pueden aumentar sus casos en las 5 regiones del país. Ya tenemos un documento del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector, ya como tal establecido en 3 líneas estratégicas, que es promoción y prevención, es emergencias y desastres y prestación de servicios de salud. Y también logramos, con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, generar una hoja de ruta en donde se le dan como unos roles específicos a cada área y unos roles específicos a algunas entidades para saber cómo va a ser realmente la implementación de este plan. Y en el 2020 se entregó la estrategia climática de largo plazo del país, en donde hay una apuesta que se incluyó, que es una apuesta de salud, eh, que pretende cuyo propósito es incrementar la capacidad de adaptación y pues disminuir los eventos sensibles al clima. En mitigación también hemos
generamos una guía de mitigación de cambio climático del sector salud. Está más enfocada a los hospitales, a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Ese tema de mitigación también lo logramos incluir dentro del Comité Sectorial de Cambio Climático y, pudimos realizar, el año pasado se publicó la primera estimación de huella de carbono del sector salud de Colombia, en donde hicimos la estimación de huella de carbono de 265 hospitales del país para generar una huella, pues como una estimación de huella a nivel nacional del país, porque se involucraron hospitales de los tres niveles de complejidad de todas las regiones del país, privados y públicos, y además de esto, pues se hicieron con alcance uno y alcance 2 con las fuentes obligatorias que se tienen para emisiones de gases de efecto invernadero desde el sector salud. Desde lo local, hemos querido fortalecer esa gobernanza local con la formulación de planes territoriales de adaptación. Entonces, desde el Ministerio de Salud les damos la guía, el paso a paso de cómo se deberían establecer y los apoyamos técnicamente para que puedan generar los planes de adaptación a cambio climático acordes a sus territorios, porque recordándoles siempre que la adaptación es local y que un plan de adaptación de una ciudad no puede ser igual al de otra porque tienen necesidades y tienen territorios distintos y hasta también el nivel de sensibilidad de sus poblaciones es también distinto. Estos son algunos ejemplos. Tenemos un departamento que se llama Antioquia aquí en Colombia, que ya tiene ese plan muy bien elaborado, muy completo. Tenemos el de San Andrés y Providencia. San Andrés es catalogado como uno de los departamentos más sensibles por ser un departamento insular. Y Bogotá, por ser la capital, también pues tiene una gran relevancia en el país en términos de cambio climático. Y siempre hacemos la salvedad en que no existe ningún plan de adaptación igual, porque las medidas de adaptación van a responder precisamente a esa realidad territorial y a esa vulnerabilidad específica en salud por el cambio climático, por la variabilidad y el cambio climático que tienen las poblaciones. Eh, Aparte de eso, y para esto ayudó mucho el comité, es que hemos incluido el cambio climático en el programa de hospitales resilientes frente a emergencias de salud y desastres. Eso en línea con lo que viene haciendo la OMS de establecimientos de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenibles, pero también se incluyen en temas de gestión comunitaria, también se incluyó en una resolución que nosotros conocemos como el cambio del modelo de salud, que es un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, que también se incluyó el cambio climático como un elemento transversal. Entonces, para finalizar, poder decir, y pues esto lo compartimos, creo que por lo menos en muchos de los países de América Latina, nosotros nos reunimos con países andinos, pero también hemos tenido la oportunidad de reunirnos con países de Centroamérica en algunas conferencias y en algunas reuniones, y todos compartimos varias limitantes, tenemos algunas limitantes, tenemos unas brechas importantes en fortalecimiento de capacidades, pero más que eso, yo creo que todos hemos visto que tenemos unas grandes oportunidades para optimizar la gestión del cambio climático desde salud, empezando por que hay hospitales en el mundo que ya están haciendo acciones de mitigación y compromisos reales frente a la reducción de emisiones, pero también que en diferentes ciudades, y lo acabamos de ver con los excelentes ejemplos que nos mostraron con esas investigaciones en donde se mejora la gestión del conocimiento y la investigación en las diferentes ciudades en torno al clima y salud, y eso estamos también generándolo como oportunidades que desde las ciudades, desde los municipios, se hagan investigaciones, que se hagan análisis, que relacionen la variabilidad climática con datos en salud.
que tengamos insumos para apoyar a las entidades territoriales, insumos de investigación que fortalezcan esas medidas de adaptación en los instrumentos de planificación territorial. Y algo que es una apuesta muy importante, que de hecho está en el plan de acción de Belém, ahora que va a ser presentado en la COP30, y de diferentes eh, países, y es que requerimos de modelos cada vez más certeros de sistemas para sistemas de alerta temprana, porque necesitamos eh, utilizar sistemas de alerta temprana en territorios específicos sobre eventos en salud específicos. Entonces, para eso necesitamos, por supuesto, que un equipo técnico, pero también el apoyo por parte de la comunidad, participación social. El tema de vigilancia comunitaria es supremamente importante para nosotros, sobre todo en entidades territoriales aisladas, o como nosotros las llamamos aquí, como dispersas, rurales dispersas. Y finalmente, para terminar, esto que ven ahí son como las alianzas que tenemos o convenios que tenemos. Por supuesto que con Salurbal ya hemos hecho unos cursos. Hace poco terminamos de hacer un curso de fortalecimiento de capacidades en aire y en cambio climático relacionados con salud. Estamos haciendo con Amazon Conservation Team unos pilotos en dos departamentos que tienen una gran proporción de comunidades indígenas. Con Climas Hub estamos haciendo algunos análisis y participando con ellos en el tema de algunas convocatorias que ellos han generado con la Universidad de Antioquia, con el Politécnico Gran Colombiano, a nivel internacional con el Instituto de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia. Venimos haciendo varias alianzas porque precisamente al no tener recursos, esto es un mecanismo que hemos utilizado en donde la academia nos apoya y nosotros transformamos eso en un insumo para la toma de decisiones en política pública. Entonces, pues muchas gracias, y con eso yo finalizaría. Y quedo atento a las preguntas. Excelente, muchísimas gracias, Diego, por compartir la experiencia y los avances que están teniendo en Colombia de cómo integrar la intersectorialidad, ¿no? En estos eventos tan complejos como el cambio climático y sus efectos en la salud. Vamos a tener ese espacio de discusión más adelante y vamos a dar pie ahora a la ponencia del doctor Gerardo Osvaldo Ortiz del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Adelante, doctor, puede comenzar a compartir su presentación. Gerardo es ingeniero industrial de la Universidad Rafael Landívar, con una maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Jeonbuk de Corea del Sur y un doctorado en Ingeniería Ambiental y Energética de la Universidad Nacional de Jeonbuk de Corea del Sur. Ha sido catedrático universitario y actualmente es asesor del Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala. Entre sus funciones está la coordinación y asesoría técnica en asuntos relacionados con agua potable, saneamiento, salud, ambiente y cambio climático. Asimismo, brinda apoyo a los proyectos relacionados con otros ministerios e instituciones. Bienvenido, Gerardo. Adelante. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenos días a todos. Gracias por atender la presentación. Desde el Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, pues les damos un saludo, haciendo extensivo también la participación del doctor Edgar González, quien pues no se pudo conectar ahora. Sin embargo, pues él está anuente a las comunicaciones y a las acciones que estamos teniendo con el programa de Salud Urbal. Entonces, en esta oportunidad, pues voy a presentar cuál es la integración del componente de cambio climático en el sector salud y cuál ha sido la hoja de ruta que estamos teniendo en Guatemala y, por supuesto, del Ministerio de Salud Pública. Ok. Entonces, haciendo un poquito de referencia, ¿verdad? De las declaraciones y de los convenios que tiene Guatemala. Sabemos que Guatemala pues, fue uno de los primeros
países en inscribirse a la Declaración de Naciones Unidas, lo cual conlleva a, pues, posteriormente a unirse a la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y justo por el- la defensa del derecho a la vida y también a la salud humana, pues Guatemala se une al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año 92, ¿verdad? Entonces, con esta adhesión, ¿verdad? Pues Guatemala participa en todos los convenios que tiene este convenio marco, los protocolos que se han venido aceptando, ¿verdad? Uno de los importantes es el protocolo de Kioto en el año 97, el cual pues pone tres pilares fundamentales. Es el comercio de emisiones, el cual pues permite que los países con excedentes en derechos de emisión pues puedan incentivar el financiamiento, ¿verdad? De proyectos a través de los mecanismos de desarrollo limpio, lo cual pues permite que pues, se puedan tener proyectos para poder reducir las emisiones de carbono y por supuesto tener ese mecanismo de implementación conjunta entre países desarrollados y países en desarrollo, ¿no? Aquí también se une Guatemala, ¿verdad? En la ratificación del protocolo de Kioto en el 2009, después la enmienda de Doha en el 2012, el cual amplía este protocolo, y después en el convenio de París, Guatemala pues también adquiere eh, las acciones de mitigación que se debe tener para poder reducir el incremento de temperaturas, que pues ya bien los otros ponentes ya habían conversado de esto, ¿verdad? Sabemos que el incremento de temperaturas a nivel de Latinoamérica está teniendo sus picos, ¿verdad? Y justamente las acciones que tenemos que tener como parte de este convenio es justamente tener un plan de acción nacional, el cual pues permite la mitigación y la adaptación ante estos cambios extremos de temperatura y de condiciones ambientales. Y una parte importante del Acuerdo de París es que pues tenemos que tener en cuenta cuáles son las contribuciones nacionalmente determinadas para poder mitigar y adaptarnos a estos cambios. Esto pues es una acción que también es un mandato constitucional en el caso de Guatemala, ¿verdad? En el cual pues el Estado pues debe de velar o está obligado más bien a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga este equilibrio ecológico. Así también en el Código de Salud, también dicta, ¿verdad?, que tenemos que tener programas de prevención y control de riesgos ambientales. Aquí el Ministerio de Salud pues tiene la obligación de promover el desarrollo de programas de cuidado personal y riesgos a la salud que están vinculados con desequilibrios ambientales o ocasionados por contaminantes de otro tipo, ¿verdad? Que pueden ser químicos, físicos o biológicos. Entonces, en este artículo, pues también el Ministerio de Salud vela por el cumplimiento de los acuerdos internacionales, los cuales pues, mencioné anteriormente. Y también el Ministerio de Salud pues tiene el compromiso, ¿verdad?, de realizar estudios de evaluación de impacto ambiental, el cual pues permite justamente determinar las medidas de prevención y mitigación para los desequilibrios de la calidad ambiental, dado el desarrollo urbanístico y también los cambios en las condiciones ambientales. Entonces, la parte de la legislación vigente que tiene Guatemala, pues también está la ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, adaptación ante los efectos de cambio climático y la mitigación de efectos de gases de efecto invernadero. En esta legislación, pues, perdón, el Ministerio de Salud forma parte de los cooperantes que debemos de tener compromisos para poder atender estos cambios de clima, ¿verdad? Entonces,
esta ley marco pues garantiza, ¿verdad?, que se va a proveer los derechos a las personas de tener un ambiente sano y también acceso a alimentación, asimismo como también elaborar un plan, ¿verdad?, de conservación eh, para el medio ambiente. Entonces, en esta ley marco, en el artículo 23, justamente dicta que las instituciones públicas facilitan el plan de acciones, ¿verdad?, para poder tener un plan de, de cambios, ¿verdad? Debemos de adaptarnos a estos cambios climáticos y, por supuesto, velar por la integridad física y la capacidad de producción, de salud, patrimonio y desarrollo del país. Dentro de esta ley marco, pues Guatemala siendo parte de- del convenio de cambio climático, pues también dicta que debemos de actuar en cuanto a la creación de un plan de acción nacional de cambio climático, construir la CNDC y, por supuesto, participar en los mecanismos de financiamiento que tiene los estados parte, ¿verdad?, de esta convención y que justamente pues, permite el desarrollo de, de planes de mitigación y adaptación. Adicionado a esto, pues también el Ministerio de Salud pues forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Nacional, CATUM 2032, el cual dentro de los componentes pues tiene el bienestar para la gente. Aquí el Ministerio de Salud pues tiene el compromiso de evaluar cuáles son las condiciones de morbilidad y mortalidad a nivel nacional y justamente contribuir al crecimiento y el fortalecimiento de la red de servicios de salud en el país. Entonces, dado este marco legal, el Ministerio de Salud, en su plan estratégico institucional, que está marcado desde el 2022 hasta el 2032, ya tiene entre sus enfoques de planificación la adaptación al cambio climático, ¿verdad? Que esto pues también conlleva a la gestión integral del riesgo, ¿verdad? En los planes que tenemos para poder mitigar los efectos. También las gestiones por los resultados, ¿verdad? Es decir, un análisis continuo, ¿verdad? De cuáles son las acciones del ministerio y justamente pues también tener planes de mejora y de implementación de programas para poder salvaguardar la salud de los habitantes y tener las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida de los guatemaltecos. En este plan estratégico también tenemos el modelo de atención y gestión de las áreas de salud. Eh, en el caso del Ministerio de Salud, pues tenemos el, el enfoque de las redes integradas de servicios de salud, lo cual permite pues no solo descentralizar los servicios de salud, sino también atender de mejor manera las emergencias y las necesidades de la población en cuanto a, a materia de salud y también fortaleciendo las actividades de prevención de enfermedades, ¿verdad? Que es otro de los pilares de este plan estratégico. Y también aquí tenemos como un eje principal tener el diagnóstico y análisis de la situación actual de la salud, el cual pues se realiza a través de estas direcciones de redes integradas que están en los departamentos. Y con ellos justamente pues hacemos el análisis de cuáles son las determinantes de salud, los cuales se evalúan cada 3 y 5 años, ¿verdad? Junto con esto, pues también tenemos la estrategia de municipios, entornos y comunidades saludables, lo cual también nos permite hacer un análisis de cuáles son las mejores estrategias para poder atender las necesidades de la población y enfocarnos
también en la prevención, ¿verdad? Que es lo que hablaba anteriormente. Dentro de la estrategia del ministerio, pues también tenemos toda esta coordinación entre el plan de gobierno, el plan de desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En estos ODS, pues el ODS número 3 dicta el garantizar una vida sana y promover el bienestar de la población en todas las edades. Entonces, con esto nosotros pues tenemos una serie de actividades y de acciones con la población, lo cual pues consiste en pues no solo hacer la vigilancia, ¿verdad? De cuáles son los cuadros de salud en la población, sino también las acciones para mitigar los efectos del cambio climático y justamente de esto tenemos diferentes acciones que hacemos a través de coordinaciones interinstitucionales. Em, una, una acción muy importante es la gestión entre la emergencia, ¿verdad? Guatemala, siendo un país con diferentes variables climáticas y dada la posición geográfica, pues también tenemos factores, ¿verdad? Que afectan la salud de la población. Tenemos la coordinación con la Coordinadora Nacional de la Reducción de Desastres con Red, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y a través de este, el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIGUM. Con estas instituciones, pues nosotros tenemos el monitoreo de los eventos climáticos y también de otra índole, ¿verdad? Como son las actividades volcánicas, las actividades sísmicas y, por supuesto, la actividad meteorológica que tenemos en el país. Eh, con ellos, pues nosotros tenemos análisis, ¿verdad? De cuáles son eh, las vulnerabilidades hacia nuestros centros de salud, hospitales y centros de atención, ¿verdad? Entonces, parte de la coordinación es establecer cuáles son las acciones que debemos de hacer no solo como institución, sino también eh, como país, ¿verdad? Y para esto, pues se ha generado un protocolo de la gestión de la emergencia, el cual pues está relacionado con el Comité de Operaciones de Emergencia. Este comité pues integra las instituciones que mencioné anteriormente y aquí pues se realizan diferentes etapas, ¿verdad? Para poder gestionar esta respuesta, el cual pues inicia con la evaluación rápida de la situación actual, ¿verdad? Ante una emergencia de las índoles anteriores. Y se coordinan justamente las acciones para tener el bienestar y la seguridad en la población a través de el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud, en el caso del Ministerio de Salud, y también coordinado con el Comité Interinstitucional de Emergencia que está eh, a nivel nacional. Entonces, con esto pues se hacen las medidas de prevención y control, ¿verdad? Que debemos de tener para garantizar la prestación de servicios de salud y también coordinar las acciones que tengamos que hacer para tener una formación de personal y también las acciones logísticas y apoyo operativo que pues esto pueda conllevar a través de las cadenas de suministro de las instituciones, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros disminuimos em, los efectos, ¿verdad? De las emergencias que puedan surgir en el país y eventualmente pues también
llevamos una atención a la población de forma asistida luego de la emergencia, posteriormente a la emergencia. Otra de las acciones que tiene el Ministerio de Salud es el Plan Interinstitucional para el Abordaje Municipal de la Desnutrición Aguda en territorios eh, que tienen una carga de morbilidad o mortalidad alta. Aquí, pues, son acciones que se generan a través de los gobiernos locales, es decir, de los gobiernos municipales, ¿verdad? En el cual las instituciones acompañamos el desarrollo del plan operativo y damos lugar a la prevención y el tratamiento de las enfermedades que pues se podrían causar estas acciones, ¿verdad? Entonces, la desnutrición aguda es un factor, ¿verdad? Que ha estado presente en el país y para disminuir esto, pues también se ha hecho un protocolo de actuación conjunta, el cual pues con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública, pues articulamos para poder em, disminuir los efectos de esta desnutrición. Parte de este plan interinstitucional, pues también está la vigilancia de los sistemas de agua potable, dada Nos la quedan dos alta tasa minutos. de enfermedades transmitidas por alimentos. Esto pues se ha venido coordinando con las redes integradas de salud para pues proveer datos actualizados y coordinar las acciones con la CESAM. Adicionalmente, pues también tenemos la estrategia alternativa para el control de vectores. Este es un proyecto que se está haciendo en coordinación con diferentes actores de, bueno, de esta temática, ¿verdad? Tenemos actores internacionales, actores locales, como es Clinton Health Access Initiative, CDC, en coordinación con OPS y VG, ¿verdad? Entonces, el proyecto de Volvaquia, pues es un proyecto de mitigación de arbovirosis, específicamente el dengue, el cual pues permite el control vectorial por medio de la inserción, ¿verdad? De una bacteria en el mosquito, que es la especie Aedes aegypti, ¿verdad? La cual genera el dengue. Y este proyecto pues se ha venido formulando desde el año 2022 y ya en este año pues ya tenemos el plan de implementación, el cual esperamos ya comenzar justamente el otro mes para tener un plan de 2 años de expansión, el cual pues va a permitir reemplazar la población de mosquitos nativos, ¿verdad? Con mosquitos con Wolbachia y esto pues conlleva a la reducción del dengue en el país. Debo resaltar que este proyecto pues también se ha hecho en otros países, Australia, Colombia, Brasil, Honduras y El Salvador, pues también son países que han implementado esa estrategia. El enfoque en la salud, el cual también es una iniciativa que tenemos como gobierno, ¿verdad? El cual pues impulsa la articulación intersectorial. En esto pues está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Ambiente y nosotros, ¿verdad? Este enfoque pues justamente tiene el objetivo, ¿verdad?, de implementar no solo la salud en los humanos, sino también en los animales y en el ambiente y los seres vegetales, ¿verdad? Acciones en cuanto a calidad del aire, pues también tenemos acciones
de vigilancia, ¿verdad? El cual se realiza con las instituciones que también tienen el comité de emergencias. Esta red pues se está ampliando, ¿verdad? Para poder proveer datos más exactos a la población. Y en el caso del Ministerio de Salud, pues nosotros queremos integrarnos a esta red de monitoreo. Y para esto, pues el Ministerio de Salud ha participado en diferentes reuniones, ¿verdad? Que son parte de las actividades que tiene el PNUD para poder contribuir con la mitigación de los efectos de esta contaminación. Y posteriormente, pues también ampliar la red de, de mitigación, ¿verdad? A nivel de las entidades de salud. También en el eje de investigación, pues tenemos aliados, ¿verdad? Como es el INCAP, el cual a través del programa de Climate Change for Urban Health Researchers, pues estamos presentes, ¿verdad? En programas de capacitación, la red Salud y también coordinaciones con la Universidad del Valle de Guatemala, el cual pues tenemos proyectos de investigación que apuntan a la resistencia antimicrobiana, enfocada en los sistemas de potabilización en comunidades y los centros de salud del ministerio. Después tenemos la Mesa de Cambio Climático, ¿verdad? El cual pues es una iniciativa que tenemos desde el ministerio para tener la formulación de políticas en torno al cambio climático, los planes de mitigación y adaptación, y así también campañas de educación y conciencia para este tema, ¿verdad? Estas acciones pues también se han venido eh, trabajando con el Ministerio de Ambiente y parte de los trabajos que hemos hecho es hacer el plan, ¿verdad? Del Ministerio de Salud en el largo plazo, ¿verdad? El cual, pues, parte de esto es contribuir con los NDC, que justamente en este mes se están terminando. También formular proyectos de sostenibilidad para la red de establecimientos que están dentro del plan institucional hasta el año 2032. Y otras acciones que ya he conversado, ¿verdad? Como la integración de la red de monitoreo de vigilancia de calidad del aire y el fortalecimiento de las unidades de investigación que tenemos dentro del ministerio. Entonces, hasta aquí mi presentación. Las preguntas entiendo que serán después de esto. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por esta importante presentación sobre los avances que se están teniendo en Guatemala para integrar el tema de cambio climático en nuestro sistema de salud. Ahora vamos a pasar a un tiempo de preguntas y como les había mencionado desde el inicio, si da tiempo, vamos a integrar algunas preguntas del público. Por favor, háganlo saber en nuestro chat o en la caja que dice preguntas y respuestas, Q&A. Vamos a tratar de filtrar la mayoría de ellas, si el tiempo nos lo permite. Tenemos una pregunta. Antes de eso, voy a pedirle a nuestros panelistas que coloquen su cámara. Tenemos una pregunta para el doctor Juan Pablo Rodríguez. Habló de la vulnerabilidad en ciertas poblaciones ante las inundaciones, lo cual realmente es impresionante y muy consistente verlo en las ciudades, ¿no? Las personas o los barrios con menor nivel educativo son los más propensos a tener inundaciones. Y bueno, conocemos que también un menor nivel educativo también posiciona a las familias, a los hogares, a muchos otros eventos, poco acceso a los servicios de salud, son poblaciones realmente muy vulnerables también a otros desenlaces de la salud. Por ejemplo, mayor probabilidad de infecciones, de malnutrición, de contaminación.
Y entonces una de las preguntas que tenemos es, ¿qué recomendaciones le daría usted a los responsables de la planificación urbana para preparar las ciudades ante las inundaciones y reducir estas brechas que pueden darse en la salud en estas poblaciones tan vulnerables? Bueno, Fernanda, muchas gracias por la pregunta y yo creo que pues hay muchas recomendaciones posibles. Yo trataría de cómo de priorizarlas. Arrancaría por una y es que la planificación del ordenamiento urbano particularmente empiece a ser con un enfoque más preventivo que reactivo, sabiendo ya pues de antemano lo que está ocurriendo en América Latina, evitar desarrollar zonas que son propensas a inundaciones. Eso es un deber. Digamos que pasar de este enfoque reactivo a un enfoque preventivo desde la planificación es muy, muy importante. También otro aspecto que yo creo que vale la pena como resaltar es, tenemos que seguir como ciudades, seguir modernizando los sistemas de drenaje, si se quiere, convencional, infraestructura gris, que se ha venido desarrollando en la región y que hace falta aún por desarrollar, pero complementándola en la medida de lo posible con soluciones basadas en la naturaleza, que digamos que nos permiten complementar la infraestructura convencional y gris y tratando de proveer diferentes beneficios, algunos de ellos que podemos cuantificar como servicios ecosistémicos que tienen incluso efectos positivos en el bienestar y en la salud de las comunidades, es decir, como a través de infraestructura que nos permita manejar de forma más integral los flujos de agua de escorrentía superficial, que son los que generan las inundaciones, como de allí ver una oportunidad incluso para reducir estas brechas de desigualdad, cómo utilizando la naturaleza podemos resolver en cierta medida los problemas de inundación, pero a su vez proveyendo otros beneficios que redundan entonces en el bienestar y en la salud de las poblaciones. Eso creo que también es una necesidad actualmente. Sabemos entonces que donde debemos priorizar las inversiones, ya sabemos dónde es, barrios vulnerables, asentamientos informales, ya cuantificamos cuánto es este incremento en las probabilidades de inundación y allí es donde se deben enfocar la mayor cantidad de recursos en la medida de lo posible. Las ciudades también deben hacer inversión, ojalá, en sistemas de alertas tempranas, información en tiempo real. Hay varios casos que resultan exitosos incluso en el contexto regional de cómo este tipo de sistemas nos pueden evitar, digamos, como desenlaces trágicos si se quiere. Muy, muy importante incluir la participación y la educación comunitaria, fortalecer las redes locales y comunitarias y para que asimismo la comunidad pueda responder de mejor forma ante estas emergencias. En cuanto a sistemas de salud y fortalecimiento de los mismos, si bien tenemos que cambiar la planificación, hacerla más preventiva, mejorar nuestra infraestructura, no solamente con infraestructura gris, etcétera, pues igual van a seguir ocurriendo inundaciones, por lo cual, digamos, como asegurar que los servicios de salud puedan continuar operativamente en grandes eventos de inundaciones es muy, muy importante. Hacer vigilancia epidemiológica después de inundaciones para evitar brotes de enfermedades. También allí debe centrarse un poco los esfuerzos. Digamos que en términos generales, entonces, digamos como recomendación se podría decir que pues, se requiere como una aproximación integral, coordinar diferentes sectores, desde quienes planifican, desde quienes están encargados de proteger a la población, los encargados de los sistemas de salud. Allí en la región hay casos interesantes de avances. Por ejemplo, en Brasil, en Belo Horizonte, conozco algunos casos donde la comunidad ha estado muy involucrada en la mejora de, digamos, como de su entorno, proveyendo, digamos, como a través de soluciones basadas en la naturaleza, evitar inundaciones en quebradas de alta pendiente, por ejemplo, como sus parques se vuelven entonces en espacios que cuando se requiere pueden manejar las inundaciones, pero cuando no está lloviendo también son espacios de esparcimiento y recreación que generan beneficios en salud, salud mental, por ejemplo, y espacios de recreación que generan beneficios en salud física. Pues involucrar a la comunidad tanto como sea posible sería como la recomendación o las recomendaciones que yo daría. Excelente, gracias. Gracias, Juan Pablo. Ahora tenemos una pregunta para Daniela. Daniela, tú platicabas sobre que una de las limitantes en nuestra región es la falta de datos, la poca disponibilidad de datos para poder medir efectos de cambio climático en seguridad alimentaria. También platicaste de que habían otros mecanismos por los cuales la temperatura podía afectar a las poblaciones, eran mecanismos más hacia del sistema alimentario como tal y no tanto como un medio como la falta de productividad que puede ocasionarse por estar muy expuestos al sol y mayor fatiga y estrés.
¿Qué datos o indicadores serían clave para poder monitorear el impacto de las temperaturas en la seguridad alimentaria en nuestras ciudades? Es decir, si pudiéramos estar monitoreando, ¿qué deberíamos estar monitoreando para poder entender mejor el impacto de la temperatura en la seguridad alimentaria y en nuestro sistema alimentario? Pues, muchas gracias, Fernanda. Personalmente considero que existen, pues, para poder monitorear los datos del sistema alimentario y el impacto que tiene la temperatura en el sistema alimentario, creo que necesitamos enfocarnos en 4 tipos de datos. Los datos climáticos, que sería excelente que fueran producidos a nivel local, porque esto nos permite identificar con mayor antelación y precisión eventos de aumentos de temperatura, justo como mencionaba Juan Pablo y como se mencionaron otros panelistas, poder generar alertas tempranas. También los datos de alimentación, es importante conocer e identificar la fluctuación de los precios de los alimentos que son más relevantes para garantizar la seguridad alimentaria y garantizar una dieta saludable. Y con esto también podemos entender no solo la fluctuación, sino también el cambio de la disponibilidad. Es importante que los países cuenten con mapas donde se identifiquen de dónde vienen sus alimentos y cuáles son las presiones climáticas de los sitios que están produciendo esos alimentos, los que están produciendo los alimentos que se venden luego en las ciudades, o si en las ciudades se producen alimentos, pues entender también las presiones climáticas a las que están sujetas los sitios en donde se producen los alimentos. También necesitamos tener información de los sitios de donde vienen los alimentos. Esto a nivel de ciudad, entender dónde están vendiendo los alimentos, qué venden, cómo y cuándo, qué alimentos tienen disponibles y también qué tipo de infraestructura tienen, porque existen en muchos sitios, sobre todo en barrios, donde el sitio más cercano donde pueden acceder a comprar alimentos son las tiendas y generalmente las tiendas de barrios no tienen una infraestructura adecuada para poder preservar algunos alimentos. Y datos de las personas. Es importante tener claridad de dónde se ubican las personas más vulnerables y en este aspecto es importante que a nivel institucional exista un mismo sistema geográfico y la adscripción territorial sea la misma. ¿Qué significa esto? Significa que si el barrio en zona 1, tomando de ejemplo Guatemala, la zona 1 y hay un barrio, es el mismo para el Ministerio de Salud, sea el mismo para el Ministerio de Trabajo y sea el mismo para el Ministerio de Ambiente y el mismo para el Ministerio de Ganadería y se compartan estos sistemas geográficos entre ministerios porque esto también permite crear un panorama mucho más claro de cuáles son las personas y los sectores más vulnerables y dónde están distribuidas, en este caso, las tiendas de barrio y qué es lo que ofrecen. Entonces, creería yo que estos son algunos de los datos que los países podrían generar porque existen ya algunos ejemplos, como en el caso de México, que tiene algunas encuestas en donde ya mapearon cuáles son los sitios en donde se venden alimentos y qué tipo de alimentos se están vendiendo que se pueden tomar como ejemplo y que otros países pueden replicar. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Daniela. Muy importante esto que menciona de tener sistemas de información integrados, ¿no? Que sea información relevante y oportuna para todos. Tenemos también algunas preguntas. Voy a dirigirme ahorita al caso del Ministerio de Salud de Guatemala con el ingeniero Gerardo Entriz. Gerardo, ¿podría platicarnos un poquito más sobre qué estrategias específicas ha implementado el Ministerio de Salud para abordar efectos del cambio climático en la salud pública? ¿Y cuáles han sido los desafíos que han enfrentado? Ok, gracias Fernanda. Pues dentro de las acciones que ha tenido el ministerio, primero es el monitoreo de las enfermedades transmitidas por alimentos. Otra también es el monitoreo de las enfermedades respiratorias, ¿verdad? La cual pues tiene consecuencias, ¿verdad? Dependiendo de la exposición que tenga la población. En cuanto a las enfermedades por alimentos, se ha trabajado en la coordinación con el Laboratorio Nacional de Salud en pues tener estos diagnósticos, ¿verdad? Lo más pronto, junto con la red de hospitales que pues también tienen algunos laboratorios que tienen una menor capacidad, pero justamente tienen la posibilidad de dar estos diagnósticos en un corto tiempo, ¿verdad?
La red de laboratorios es otra acción que también estamos ideando, ¿verdad? Tenemos un plan de ampliación, el cual pues se descentralice justamente la acción del Laboratorio Nacional, que pues si bien conocen está en la capital, pero la idea es de que también en los departamentos, en las direcciones departamentales, ellos también tengan esta posibilidad de hacer estas pruebas de diagnóstico lo más pronto. Y en los establecimientos de salud, en los hospitales, también se está previendo un monitoreo de la calidad del aire, eh, no solo en los alrededores, sino también a nivel interno, ¿verdad? Que eso es otro estudio que también se ha hablado, ¿verdad? De que las condiciones también del hacinamiento, ¿verdad? Que podamos tener en los centros de salud o en los hospitales, pues puede también conllevar a la transmisión de enfermedades, ¿verdad? Entonces, es parte del plan que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. También tenemos una pregunta para Diego Moreno, del Ministerio de Salud de Colombia. Y nos hacen la pregunta, ¿qué mecanismos de coordinación interinstitucional existen entre los ministerios de salud y ambiente en su país para enfrentar los desafíos del cambio climático? ¿Para ustedes han habido estrategias interinstitucionales más efectivas que otras para disminuir o evitar esa fragmentación? Y cuando hablamos de fragmentación es porque históricamente ministerios de ambiente y ministerios de salud han trabajado por separado y es hasta quizás algunos años más recientes es que han comenzado a trabajar en conjunto, ¿verdad? ¿Qué mecanismos tienen ustedes para evitar esta fragmentación y estos mecanismos de coordinación interinstitucional? Sí, Fernanda, gracias. Aquí, afortunadamente, el país tiene una estructura del sistema climático muy bien organizada. Acá se llama CISClima, está por decreto, pero a partir del CISClima se encuentra la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. Y esa comisión agrupa todos los sectores y es una instancia de decisión de alto nivel. Y a su vez tiene sus espacios técnicos donde está un comité de información técnica y científica, un comité financiero. Sin embargo, salud, podemos decir que no es de los representantes fuertes en la norma, actuamos participando, pero esa es la parte que falta, como que salud eh, tenga más voz y más voto en las decisiones nacionales. ¿Sí? Pero sí existe la instancia y es, de hecho, es totalmente dinámica, funciona todo el tiempo. Muchísimas gracias por la respuesta. Y también hay una pregunta para ambos, para Gerardo o para Diego, pueden responder ambos o uno de los dos, pero dado que estamos también hablando de la evidencia científica que se genera en nuestra región, para sus ministerios, ¿qué tipo de evidencia científica y datos epidemiológicos necesitan o deberían considerar sus ministerios, cómo se utiliza en sus ministerios para diseñar políticas efectivas frente al cambio climático y cómo se garantiza su uso en la toma de decisiones? Bueno, yo quisiera primero mencionar que sí, efectivamente, son muchas las necesidades en temas de investigación. Se han venido haciendo cosas, pero creo que, pues haciendo proyectos y demás, pero creo que se requiere frente a cada evento sensible al clima. Cada evento sensible al clima se comporta de manera distinta y en los territorios se puede comportar también de manera distinta. Entonces, ¿qué apoyos necesitamos? Uno, para el diagnóstico en temas de vulnerabilidad. ¿Cómo es esa vulnerabilidad desde salud en un determinado departamento sobre unos determinados eventos sensibles al clima? Pero también se requiere modelaciones, ¿sí? Modelaciones de cómo se están comportando, por ejemplo, algunas enfermedades transmitidas por vectores, si fuera posible modelar algo también entre enfermedad diarreica aguda, son porque son enfermedades sensibles al clima, críticas y que está claro que viene aumentando la carga de enfermedad en diferentes municipios del país a causa de la variabilidad y el cambio climático.
Gracias, yo también quería contribuir. Bueno, en el Ministerio de Salud también tenemos diferentes brechas, ¿verdad? De datos y de investigación. Justamente mencionaba al final de mi presentación que se está haciendo una coordinación para poder hacer un proyecto de evaluación de resistencia antimicrobiana, ¿verdad? En Guatemala, pues tenemos una brecha aún amplia, ¿verdad? Del acceso a agua potable. Entonces, justamente en las comunidades del occidente y del norte del país, tenemos altos muestreos, ¿verdad? Que evitan una carga microbiana alta, ¿verdad? Entonces, justamente los efectos de la cloración hay veces que también ya no son tan efectivos, ¿verdad? Entonces, eh, esa necesidad de investigación la tenemos. Justamente estamos viendo cómo podemos hacer ese estudio a partir del otro año con una universidad local, la Universidad del Valle de Guatemala. Pero también tenemos una necesidad de cuáles son las implicaciones de la contaminación que hay en el país, ¿verdad? Sabemos que hay incremento de iras, pero en sí, diagnosticar eh, a través de los índices de calidad del aire, o sea, cuáles son las posibles enfermedades eh, que puedan causar a nivel respiratorio, eso es lo que también creemos que es importante tener como un plan de investigación. Gracias. Muchísimas gracias. Muy importante lo de la calidad del agua, ¿no? Y la disponibilidad de agua, especialmente por algunos efectos del cambio climático, como las precipitaciones y las sequías. Hay una pregunta del público. Tenemos algunos minutos para contestar quizás una o dos preguntas del público dirigidas precisamente a los panelistas de los ministerios que nos acompañan el día de hoy. Una de las preguntas para Gerardo es si se han iniciado acercamientos o trabajo conjunto con el programa de enfermedades no transmisibles y cáncer, debido a que la calidad del aire tiene un impacto importante en estas patologías. Perdón. Gracias. Sí, con el programa de enfermedades no transmisibles, sí se están haciendo algunas coordinaciones justamente para investigación. Eh, hemos abundado mucho en cuáles son los efectos del tabaco, por ejemplo, o los efectos nocivos del humo de tabaco en la población y cuáles son los tipos de cáncer que se puedan generar. Pero justamente en el tema de contaminación urbana por automóviles es lo que estamos analizando cómo tener un plan de investigación para este periodo hasta el 2032, ¿verdad? Gracias. Gracias. También tenemos una pregunta del público para el doctor Diego Moreno. En la diapositiva sobre avances territoriales en cambio climático y salud, mencionó que no existe ningún PTACSA, pero sí se viene avanzando desde la línea técnica y asesoramiento del ministerio, que de igual forma agradecemos ese acompañamiento que nos han brindado. La pregunta en este contexto es el último avance de formulación que se envió al ministerio, ¿será revisado para el 2025 o si está en vigencia para el 2026? Diego, ¿está por ahí? Sí, qué pena, tuve que responder aquí una llamada que me hicieron. Qué pena, si me pudieras repetir, Fernanda. Sí. Nos hacen la pregunta del público si que en una de las diapositivas sobre avances territoriales en cambio climático y salud se mencionó que no existe ningún PTACSA, pero sí se viene avanzando desde la línea técnica y asesoramiento del ministerio, que de igual forma se agradece el acompañamiento que les han brindado. La pregunta en este contexto es si los avances en formulación serán revisados para el 2025 o si estos entran en vigencia en el 2026. Sí, no,
ahí coloqué en esa diapositiva que no existe ningún PETAXA formulado igual, porque sí ya tenemos 3 formulados y de hecho están en implementación de 3 departamentos distintos, bueno, de un distrito y 2 departamentos, que es Antioquia, San Andrés y la capital, que es Bogotá. Y pues estamos ahorita en este momento en acompañamiento. Hay 25 departamentos en proceso de formulación, que son los que estamos acompañando. Entonces, lo que hacemos es cada año presentar como los avances en vigencia, porque estos son metas de nuestro Plan Decenal de Salud Pública y aportan algunas de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan del gobierno actual. Entonces, de esa manera lo vamos reportando, cuáles están en implementación, cuáles en proceso de formulación y cuáles no han iniciado. Muchísimas gracias. También hay otra pregunta y creo que aquí vamos a ir cerrando el panel de preguntas para Gerardo Ortiz. En relación a salud en todas las políticas, sabemos que esto es clave para abordar mucho de las situaciones y retos de la salud, también puede conllevar dificultades debido a las relaciones de poder entre distintos sectores, dificultades para aunar presupuestos o recursos. ¿Han ustedes experimentado algún reto o alguna dificultad dentro de la administración para hacer esta coordinación entre todos los sectores? ¿Cómo lo han afrontado? Gracias. Bueno, en temas de políticas, estamos finalizando la construcción de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Esa, pues, está con un horizonte hasta el 2036. Ahí hemos tenido algunas dificultades justamente para poder prever cuáles puedan ser algunas fuentes de financiamiento externas, por ejemplo, para tener sistemas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales. Sabemos que pues es una responsabilidad que tienen las municipalidades, pero aún así ellos también tienen dificultades en también las capacidades técnicas, ¿verdad? Entonces, estas acciones pues estamos viendo a través de la coordinación del Ministerio de Ambiente, el Instituto de Fomento Municipal y el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias. Muchísimas gracias. Me comentan que hay espacio para una pregunta más que estaba generalizada para todos. Quien quiera abordarla, bienvenido. Es si se está abordando el tema de salud mental y el cambio climático en nuestra región. Diego, por favor. Sí, de hecho, creo que de los eventos en salud más olvidados relacionados con variabilidad y cambio climático, pero ya por lo menos desde Colombia se está incluyendo dentro de algunas propuestas, enfocado de 2 maneras. Una, de manera directa, de cómo afecta en la ocurrencia del evento climático extremo, cómo afecta la salud mental de las familias y demás ante pérdidas y demás, pero otra vista desde lo que se está manejando en el mundo de ecoansiedad, de cómo ante esos cambios que están sucediendo de variabilidad y de cambio climático está generando un cambio en los entornos comunitarios, y eso de hecho genera pues unas afectaciones en salud mental propias de algunos pueblos indígenas o de algunos grupos étnicos o de las mismas personas que viven en zonas insulares o demás por migraciones o por múltiples razones. Entonces, sí, claro que sí, no llevamos un avance, pero ya lo logramos priorizarlo dentro de lo que tenemos que hacer en cambio climático. Excelente, gracias, Diego. Vamos a ir cerrando, haciendo algunas reflexiones de todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Quiero rescatar una de las cosas que nos comentaba Diego en su presentación, y es que necesitamos ir generando sistemas de alerta temprana para eventos específicos en temas específicos, ¿no? Y eso es un gran reto para nuestros países porque requiere una gran cantidad de data.
de evidencia científica, saber dónde necesitamos tener esos sistemas de alerta. Y yo creo que ahí es donde Salurval de alguna manera está tratando de llenar algunas brechas en el conocimiento para ir generando esos temas tan específicos, como por ejemplo la salud mental. Creo que eso es un tema que de pronto en Salurval también debemos ir priorizando y generar data sobre eso. Tenemos algunas encuestas nacionales para poder responder a esas preguntas. Y bueno, realmente quiero agradecer a todos por la participación en este webinar sobre la investigación a la acción sobre cambio climático y salud. Hemos ido explorando temas como la seguridad alimentaria, las inundaciones, su impacto en nuestras ciudades, pero hay muchos otros temas, las sequías, las precipitaciones, etcétera. Vamos a ir haciendo más eventos como estos, esperamos, donde vamos a poder ir presentándoles la evidencia que se va generando en nuestro proyecto. También hemos conocido cómo los ministerios de salud ya están integrando componentes de gestión de cambio climático, ya están haciendo coordinaciones intersectoriales. Por supuesto, nos falta mucho, pero necesitamos ir generando esas plataformas para que salud, ambiente y otros sectores comiencen a hablar de estos problemas con la seriedad que esto implica. Es evidente que el cambio climático no está respetando fronteras, el diálogo intersectorial, la cooperación global, la generación de evidencia por parte de la academia es esencial para afrontar estos desafíos y realmente creemos que desde Salurval, desde las instituciones a las cuales representamos, también desde el INCAP, solo mediante esfuerzos conjuntos, compartiendo todos estos conocimientos, trabajando en soluciones inclusivas para reducir brechas en salud, lo vamos a poder lograr. Así que desde el proyecto Salurval, y también puedo hablar desde el INCAP, esperamos poder dar respuesta a estas necesidades de evidencia que necesitan nuestros ministerios para tomar decisiones. En el chat también me parece que ya han estado compartiendo algunos links para tener acceso a algunas publicaciones. También vamos a compartir, y aquí le pido apoyo al equipo de logística, para compartir links del proyecto Salurval. El proyecto Salurval también tiene un sitio web en donde se ha colocado el repositorio de datos que existen, de todas las variables y bases de datos que se han armonizado de las 370 ciudades de América Latina que componen nuestro proyecto. Acá nos acaban de colocar esos links. Ustedes pueden ingresar a este repositorio de datos, ver la cantidad o ver la diversidad de datos disponibles, también muy importantes para generar evidencia local. Y si ustedes están interesados en acceder a estos datos, hay todo un protocolo que se debe hacer, pero muchos de estos datos son de acceso público y ya se encuentran armonizados en esta plataforma de datos. Así que es algo que realmente es muy rico para nuestra región y que ustedes pueden utilizar. Así que también están los links de nuestras redes sociales. Por favor, estén atentos a ellas porque vamos a seguir teniendo actividades y webinars como esto para seguir integrando estas acciones y seguir platicando de salud urbana y cambio climático. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Gracias a los panelistas, a los académicos que nos acompañaron y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.